Lifestyle con Manu Barrientos, tu host. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Vi Amamos. Qué rico que estén por acá escuchándonos y viéndonos cada día. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, es Saris. Saris, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenida, Vi. Hola, ¿cómo están? Súper divertido estar acá, me siento muy honrada de que Manu me haya invitado. Yo soy Sara Ortiz, tengo 29 años, me conocí con Manu trabajando con papitas, como ella dice, en Monterrojo. Y bueno, hago parte allá del equipo de mercadeo y estoy acá porque quiero contarles mi experiencia de trabajar en el mundo corporativo. Y bueno, como Saris lo dijo, la idea de este episodio es que hablemos un poquito del mundo corporativo, de cómo es todo este trayecto que vivimos las mujeres trabajando en una empresa o trabajando en otra, si hay algunos retos diferentes. Entonces, pues Sari nos va a contar su experiencia y además de eso, darnos algunos tips para las niñas que apenas están empezando o que han cambiado del mundo corporativo y se sienten como inspiradas por Saris o sienten como esa mano ayuda de que, pucha, yo me sentía igual en tal empresa o en tal situación. Entonces, pues sí, queremos como hablar un poquito de eso. Bueno, yo creo que todo empieza con el afán de identificación. Siempre estamos buscando pertenecer a muchísimos lugares y de identificarnos en esos lugares a los que llegamos. Digamos que mi primer trabajo corporativo, puntualmente hablando, fue cuando trabajé en Red Bull. Era la Wing, manejaba el Mini Cooper y uno dice, ay sí, qué trabajo tan divertido, pero es la primera empresa en la que yo estoy y que hace parte pues como del mundo profesional y hay burocracia. Creo que en todas las empresas donde hay burocracia vos ya te enfrentas al mundo corporativo. Entonces es entender cómo te comunicas hacia adentro, pues hacia las personas que son tus jefes o son tus líderes y empezar a mostrar esa identidad tuya, que a veces cuando tú eres tan libre y de pronto no te importan los límites, sobrepasas un poquito lo que para las otras personas es correcto. Entonces creo que sí es chévere mostrar su ser auténtico, pues, o mostrarse auténtico, pero también es chévere como ponerle límites a las personas y no regalar tanto tu esencia, porque en el primer trabajo, por querer encajar, empiezas a regalar demasiado de ti y hay que tener un poquito de cuidado como con lo que tú eres. Entonces, creo que ese es como un esencial del mundo corporativo, cuidar quién eres, cuidar qué muestras a los demás, cuidar cómo te comunicas con los demás y cómo te relacionas. Ya luego terminé en Red Bull, todavía estaba en la universidad y me dio una crisis de universidad. Yo estudiaba ingeniería de diseño de producto, me gradué de ingeniería de diseño de producto y empecé a buscar la práctica y entré a una práctica súper random, porque era una práctica en la que era muy creativa, pero estaba como muy enfocada al tema espiritual y allá hacían atrapasueños y los vendían. Y en ese momento estaba viviendo una crisis emocional de la vida. Eso fue en el 2019 y yo decía como, juepucha, todo está mal en mi vida. Tengo millones de problemas. Llegué a la práctica, empecé allá y juepucha, todo mal. Ay, no, ¿por qué? Todo mal porque la jefe del momento, pues, o la dueña, como era un emprendimiento, se congestionó demasiado conmigo por mis actitudes, porque nuevamente tenía demasiado, el entrego y doy demasiado de mí, pero el entrego y doy demasiado de mí es que contaba todo lo que me estaba pasando emocionalmente. Entonces congestionaba muchísimo el trabajo y pues el trabajo es el segundo lugar más importante o en el que tú pasas más tiempo. Entonces ella se empieza a congestionar, empieza a ver que tengo demasiados problemas y un día me dice, no, Saris, es que los guías espirituales me dijeron que este no era tu lugar. Ay. Y me echa.
No, y uno sí lo puede echar de la práctica por eso. A uno no lo pueden echar de la práctica porque si a ti te echan de la práctica, tú pues pierdes como la carrera, no te puedes graduar, no Sí, puedes uno volver a pierde todo. estudiar, nada. Entonces ella me hizo firmar un acta de común acuerdo de que no nos habíamos entendido y yo tenía que empezar a buscar práctica otra vez. Entonces, No puede la ser. verdad, súper de buenas, pues siempre he sentido que soy una niña con muchísima suerte, muy de buenas. Alguien que estaba en protección Ok. renunció. También de la misma carrera, pues también de ingeniería de diseño de producto, renuncia a protección, dice que esa no era la práctica que ella quería y se abre la vacante. Y yo a los 8 días ya tenía práctica otra vez Ay, qué bien. en protección, un lugar súper corporativo. Sí, Entonces mira bastante. que paso de estar en un lugar que no tiene casi estructura, porque, y digo que no tiene casi estructura es porque los emprendimientos son como muy directos con tu jefe y ya, a un Total. lugar que tiene una estructura gigante a donde tú tienes que cumplir cómo te vistes, tienes que cumplir horario, pues como de forma estricta. En ese momento todavía el teletrabajo no era algo real para toda la humanidad o para Sí. todo el mundo, porque ahí no había pasado pandemia. Pero llegó allá y llegó, o sea, a un mundo súper corporativo. Y digo como, wow, ¿esto qué es? ¿Cómo me tengo que vestir? Porque esa es una de las grandes preguntas para el mundo corporativo. ¿Qué Total. debo hacer? Entonces, por ejemplo, por este lado siempre he dicho como que vístete de forma que sea bien para ese lugar o para ese espacio, pero no pierdas tu esencia, o sea, no pierdas eso que tú eres, no pierdas ese flow, no pierdas transmitir tu energía con tu ropa o con tu forma de vestirte. No es que te vayas a ir allá pues como súper mal vestida, no sé, de ombliguera, gamina, no, para nada. Creo que todo hace parte como de tu esencia y llegar allá a explorar eso me pareció súper bacano. Y ya Qué después bien. como a empezar a entender como todo, pues como todo lo que pasaba, la burocracia nuevamente, cómo trabaja un Total. practicante en este entorno, porque el practicante es el todero, Sí, finalmente. total. El Sí, practicante lo es que nadie quiere hacer, el el practicante lo tiene practicante. que Entonces hacer. a mí me tocaba ir al cuartico del merch de protección a contar lapiceros, a contar vasos, a contar las cosas que se le iba a regalar a los clientes. Me tocaba hacer unas piecitas pues que no eran relevantes en diseño. Entonces siento que ese es como la frustración y una frustración más grande del practicante en su momento. Sí, Es que total. cree que va a llegar a hacer un montón de cosas y no. Pues hace muchas cosas, pero no es como algo tan significativo realmente. Exacto, entonces todo el Sí, es mundo que tiene verdad. una práctica dice como, wow, yo fui a aprender, pero claro, tú fuiste a aprender a trabajar, no fuiste a aprender a hacer algo de tu carrera Carrera. puntualmente, sino aprender cómo es el ambiente laboral y qué es lo que estás haciendo en ese momento. Acabo en protección y sigo pues con mi último semestre de universidad, eso fue ya en el 2020 y entramos a pandemia. Sí. Entramos a pandemia, entonces frustración, universidad, terminando, pandemia, gracias a la pandemia me gradué. Ay, al menos las últimas materias virtuales. Sí, a la pandemia me gradué y salgo de la universidad, me gradúo y al mes consigo trabajo. Literalmente, o sea, fue súper Ah, flash. re bien. Esta vez empecé a trabajar en un emprendimiento. El emprendimiento se llama Grupo La Silesia y venden hielo seco todavía bajo una marca que se llama Nordic y hacen limpieza criogénica, que es una limpieza súper industrial con hielo seco. Entonces Ok. ese era mi primer trabajo, ya formalmente, pues después de la universidad, ya, pues ya era junior, era una persona junior, y nuevamente empieza uno como a ver o a estar en este ambiente laboral, pero ya otra vez no corporativo, porque era un emprendimiento y siento que los emprendimientos se difieren mucho de las empresas por la estructura, que es algo que he dicho. Entonces eso se ve como súper normal. Ahí trabajaba desde la casa todo el tiempo,
De vez en cuando acompañaba a los jefes a las reuniones y me sentía muy segura. Era creo que la única niña del equipo y todos eran hombres, entonces como que no tenía ningún problema pues como de estar con ellos ahí, no sentía como nada raro pues como por ser mujer, me desenvolvía súper bien. Ya empecé en agosto allí y para marzo, como por todo el tema del COVID y todo lo que estaba pasando, a mí me despiden y me dicen, Saris, lo que te pagamos a ti se lo podemos pagar a un practicante, pues pagarle menos a un practicante en este momento, no podemos seguir pues como contigo, entonces te despedimos. Y a los 8 días me llaman de un Cool Hunter, pues de un Headhunter, a decirme, hola, vimos tu hoja de vida en el banco de hojas de vida de la universidad, queremos que participes en un proceso para una multinacional. Y yo, ¿qué? ¿Dónde? Auxilio, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que vieron mi hoja de vida en el banco de hojas de vida de la universidad? No entiendo nada. Me llaman, empiezo un proceso y el proceso se va súper rápido y empiezo en una empresa que se llama Cristar. Cristar es una empresa de vidrio que antes era de Peldar y de Owens, Illinois, y hace 3 años la vendieron para una empresa brasilera que es la cuarta productora de vidrio para la mesa más grande del mundo, que se llama Nadir, y empiezo allá. Empiezo allá con un cargo junior porque ya pues llevaba un año más o menos en el mundo laboral y soy coordinadora de diseño y marca. Empiezo allá, esto sí ya full empresarial, o sea, corporativo como nunca antes, pues en ese momento todavía era de Peldar y pues estábamos desde la casa claramente porque seguíamos en pandemia 2021 y habían cerrado como todo el tema de oficinas, pero allá sí era como, mira, este es tu jefe, este es el jefe de tu jefe, este es el jefe de tu jefe de tu jefe, y empieza uno a entender muchísimo las dinámicas. Empieza a ver mucho cómo es la relación, cómo es el trato con las personas. Yo creo que uno de los errores más grandes que uno tiene cuando entra a una empresa, que es como ser tan fresco, pues todo el mundo no es tan fresco como tú, la gente suele ser muy parca y más si es tan adulta o no digamos parca, es muy diplomática, entonces las emociones no abarcan tanto espacio en tu día a día. Y por ejemplo, yo sí soy una persona súper emocionada, a mí todo me emociona, entonces a veces encontrarte con eso, pues que tú eras tan emocionada y que de pronto a alguien no le generaba tanta emoción, generaba frustraciones, entonces uno era como, wow, no todo el mundo siente como yo, entonces creo que es aprender a diferenciar como las formas de comunicación de las otras personas y transitar eso con muchísima calma. Con muchísima calma. Allí estuve 2 años y 8 meses aproximadamente. Tuve una jefa, pues mi primera jefa fue lo máximo, una persona que me inspiró demasiado, a la que yo admiro y que creo que es mi mentora en este momento. Pues como profesionalmente hablando, creo que eso es súper importante en los lugares en los que uno llega a trabajar. Tener a alguien a quien admirar, pues tener a alguien que a vos te llene tu corazón y tú digas como juepucha, es que esta persona es tan tesa, esta persona hace las cosas tan bien que yo quiero ser como ella. Pues y puedas tener ese ejemplo para empezar a ejecutar tus ideas, para empezar a levantar la mano y poder hacerte notar. Y cuando yo hablo de hacerte notar no es ni siquiera como de que, ay, hola, mírenme, estoy aquí. No, es para que tu trabajo hable por ti, porque finalmente eso es lo que pasa en el mundo corporativo, o sea, tú sí eres una persona, pero finalmente somos un número. En el mundo corporativo somos un número y eso es una realidad, o sea, no hay nada más que hacer. Pero ¿cómo se convierte ese número en algo importante? Cuando tú empiezas a hacer las cosas primero con muchísimo amor, dedicación y entrega y esas cosas empiezan a hablar por ti. Pues tú puedes decir que vas a hacer, hola, yo voy a hacer 500 cosas, pero si esas 500 cosas no pasan, eso
El trabajo habla más que cualquier cosa. Literal. Es En verdad. cambio, cuando tú dices que vas a hacer 500 cosas y pasan 700 cosas, todo el mundo es, wow, Wow, lo logró. total. Entonces creo que eso es demasiado importante, encontrar a alguien que te inspire y tú admires tanto que puedas llevar a cabo tus cosas por esa razón y que te apasiones Ok. muchísimo. La Qué emoción es lindo. muy importante. La emoción es muy importante, pero no la emoción hacia los demás, sino a lo que tú estás haciendo, a la acción. Me gusta mucho lo que hablábamos antes de comenzar el podcast sobre el tema del miedo, que el miedo es eso que nos impulsa y el miedo lo podemos ver como una emoción, ¿sabes? Entonces, Ok. conectar demasiado esa emoción, no lo llamemos miedo, llamémoslo expectativa, de hacer Ok. algo o de comenzar algo y inyectarlo todo al trabajo o a tus propósitos en el trabajo, por esa inspiración que te generan las demás personas y Qué sacarlo lindo. adelante. Entonces creo que eso me emociona. Esa emoción, esa expectativa de empezar algo o ese pequeño miedo es lo que hace que uno al final haga las cosas bien, porque tiene como esa llamita internamente que te va a llevar a Total. ejecutar las cosas. Que hace que uno quiera como realmente realizarlo, pues así tenga miedo, apenas empiece en el mundo corporativo, uno tiene como que ese impulso, sí, lo hablábamos un poquito antes de empezar el episodio, pero qué bonito también decirlo por acá. Sí, total. El miedo te lleva a hacer cosas que tú a veces no tienes claro, o sea, o cosas que no te has imaginado jamás. Entonces es como dejarlo, dale, te voy a atravesar. Sí, Atravieso el dejar que temor que pase, tengo con total. este proyecto, que el mundo corporativo puede empezar ahí. Finalmente es un proyecto iniciamos, hace Es parte de la cierto. vida. Algunos deciden ser otras cosas, otros deciden empezar en empresas y empezar ahí es como, wow, ¿a qué me voy a enfrentar? Entonces te vas a enfrentar también a las jefas que te inspiran y las que son lo máximo y también te vas a enfrentar a esas personas como jefas que te van a retar. ¿Por qué? Porque no te inspiran, Ok, porque, es cierto. porque no van a generar en ti ninguna emoción. Eso es más difícil Y aún. porque vas a ser tú quien las va a retar a ellas. Entonces, digamos que ya después de tener esta jefa super cool, que amo con todo mi ser, tuve otra jefa en la misma empresa con la que realmente no me fue tan bien. Ay, No me fue tan bien. qué duro eso así. Es súper duro, fue muy duro, porque no me inspiraba. No me inspiraba y no me generaba eso como haz las cosas, sino que yo hacía las cosas, pero no por ella, yo seguía enfocada en que quería brillar y a ella le molestaba muchísimo que fuera, no sé, rebelde o irreverente con respecto a lo que Ok. ella Decía decía, o hacía, exacto. ok. Entonces tú te vas a encontrar con este tipo de retos en el trabajo, pues en el mundo corporativo. Vas a tener la que te inspira, la que no te inspira nada y a la que no le va a gustar absolutamente nada de lo que tú hagas. Y que va a pensar como que si tú no haces lo que ella dice, supuestamente ella, tú no la respetas, porque Ok, era algo que me decía y me decía como es que tú siempre me llevas la contraria, tú no me respetas. Y yo decía, no te entiendo, porque no te respeto si yo estoy acá haciendo lo que se debe hacer. Entonces, pensar total. diferente a las personas va a generar a veces también como, Roces. sí, como esas cositas, pero sabes que hoy, después de haber terminado de trabajar con ella hace un año y no sé, 3 meses, 4 meses, digo que aprendí mucho Ok, de ella puntualmente porque es una persona que estaba muy enfocada a decirme sobre el servicio. Y tú en el trabajo no solamente estás haciendo tu trabajo, tú en el trabajo también estás sirviendo. Porque hay ok. muchas personas con las que tú colaboras y que están alrededor tuyo que te piden cosas y que influyen en tu trabajo y que tú debes responderle a esas personas. Entonces no es solamente como hola sí o hola no, porque creo que en el trabajo también se pueden decir nos, pues también hay momentos en los que
puedes Sí, marcar tu límite y total. puedes decir no, pero no todo es no, y también Ujú. es la forma de responder. Entonces creo que Ok. en el mundo corporativo hay un montón de aristas y hay un montón de cosas que uno puede abarcar, pero tiene que ser cordial y tiene que ser servicial y tiene que tener una Total. actitud positiva ante eso, ante las diferentes situaciones, porque si tú siempre que te hablan respondes con 800 piedras en la mano, Dios mío, ¿con quién estamos hablando? O sea, tenemos que ser muy amables, tenemos que ser personitas demasiado amables y pues no bobas. O sea, ay No, sí, no, ese tampoco, sí, pues. no, bobas no, pero sí amables, cordiales, queridas, serviciales, dale, ya te lo hago, o dale, para cuando lo necesito. Porque me pasaba con ella, pues Ujú, ujú, puntualmente ujú. con esta persona que, claro, como yo estaba tan fastidiada, yo le decía todo después. Ah, no, yo no hago eso. Ah, no, después. Ah, no, no sé qué. Y fue duro. O sea, yo Sí, siento que obvio. seguramente para ella también fue muy retador tener a alguien que todo el tiempo le dijera no. Sí, claro. Entonces, como que llegar ya a esta parte de trabajo, pues en el que otra vez estoy en un mundo corporativo contigo, Ay, es sí. decir, como no, hay que ser más linda persona, o sea, no tienes que poner todos los límites del mundo porque Ujú. finalmente pues sí se necesitan, pero hay que ser amables, hay que ser súper serviciales y demasiado cordiales. Sí, no, total. Sí, en este momento, pues nosotras trabajamos juntas en Monterrojo, entonces trabajamos con papitas, pero estamos en diferentes áreas. Entonces a veces yo necesito de Saris, a veces Saris necesita de mí, entonces como que tenemos pues puestos muy diferentes, áreas muy distintas, pero igual a la final necesitamos como el uno pues de la otra. Entonces, Saris, ya que cuentas como todo este tipo de cosas y todo tu trayecto en el mundo laboral, que es bastante, pues en comparación a mí, porque la verdad yo hice práctica en Monterrojo, me quedé en Monterrojo y no he tenido como realmente otra cara a la moneda, otra perspectiva, realmente no conozco, solamente he estado ahí, pues qué rico como haber escuchado como todo esto. Así que yo te quería preguntar hoy como cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido durante todos estos años y durante todos los diferentes trabajos que has tenido, porque algunos han sido emprendimientos, otros han sido un poquito más corporativos. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje? Yo creo que el aprendizaje más grande es el tema de la emoción. Ok, Cómo manejas tú la emoción a los lugares en los que llegas y cómo eres capaz de transmitir tu esencia, o sea, cómo eres capaz de mostrar quién eres realmente sin tener que hablar de más. Entonces, sí, ok, entonces creo que eso es súper importante porque fue pucha, a veces las emociones a nosotros nos invaden un montón y hacen que cometamos errores básicos, ok, errores bobitos y errores que finalmente empiezan a hacernos señalar dentro del trabajo, pues o ok, dentro del mundo corporativo. Y así tú no creas, a ti todo el mundo te está viendo, siempre. O sea, ok. en el mundo corporativo todo el mundo te está viendo, sea una empresa grande o pequeña. Entonces es muy importante manejar esas emociones, controlar muchísimo cómo te comunicas con las demás personas y ser lo más cordial posible. Ok, sí, no, total, tienes toda la razón. Pues no por generalizar, pero sí siento que las mujeres somos un poquito más emocionales y a veces eso sí puede generar pues un poquito de conflicto. A mí me pasa que en el área en el que yo estoy son 4 niños y yo soy la única niña que trabaja pues ahí en el área. Entonces a veces ellos como que simplemente no notan ciertas cosas que uno tiene en su momento. Total. Entonces es como que, pucha, en este momento estoy como cuando uno está muy sensible, entonces como que cualquier cosa que digan me parece como fastidioso y entonces uno hace como unas caras, entonces son como, pero pues ¿por qué te levantaste así hoy? Y es como que, es que tus chistes no son chistosos hoy, o sea, esa bobada no me genera nada, me genera rabia, como que fastidio, como que, o sea, me ha pasado mucho en el área en el que estoy porque pues no hay una niña con la que me pueda como desahogar. Entonces sí siento que lo de la emoción es súper, súper, súper importante y uno no lo nota hasta que lo empieza como a vivir. Y Saris, ¿tú consideras que eso ha sido como lo más duro que has tenido o has sentido que ha pasado algo que tú dices, pucha, esta situación fue la más compleja, que yo no supe manejarla? Cuéntanos.
Yo creo que lo más duro realmente no ha sido lo de las emociones, porque pues finalmente todos somos unas personas emocionales. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, sí, claro, como lo dije. Pero lo más duro que me pasó fue el tema con esta jefa. Ok. ¿Por qué? Porque yo soy una pelada, pues, o considero que soy una pelada súper creativa, a la que le gusta brillar mucho en lo que hace y como solucionar las cosas. Y ella no era así. Ok. Ella era todo lo opuesto a mí. Entonces, no encontrar en ella esa visión que yo tenía, pues que te voy a hacer una comparación. Mi primera jefa, pues en la misma empresa, era súper cool, como yo, parchada, tenía súper buenas ideas y esta nueva jefa tenía la misma edad que mi jefa anterior, pero se veía como pues súper diferente físicamente, no Ok. tenía tan buenas ideas. Entonces como encontrar que tu jefe no te inspira, fue pucha, es súper duro porque te Sí. toca a ti buscar inspiración en otro lado. Entonces Complejo. era súper, pues era fuerte para mí porque era una frustración interna, o sea, vos estás acostumbrado a admirar a las personas que están a tu alrededor. Tú admiras a tus papás, tú admiras a tu novio, tú admiras a tus amigas y todo eso de tu entorno tienes que admirarlo para poderlo amar. O sea, de eso se trata. Y Sí, es vos no verdad. admirar a tu jefa y no generar como ese clic con ella y además sentir de parte de ella que tú no podías brillar porque le ibas a quitar el puesto a ella, o sea, porque eso Ah, fue lo que realmente terminó pasando. ok. O sea, Complejo. para ella era frustrante, obvio, porque tenía la rebelde que no la admiraba, pero también era como, pues es que porque va a brillar sola, y eso era lo que yo sentía de parte de ella. Ok. Y cuando a mí me despiden de este trabajo, porque yo soy despedida, Ok. ella me despide sin darme la cara, sin Uy. decirme por qué. Ay, Entonces, qué o sea, a duro. mí me despiden de recursos humanos y ella nunca me dice por qué, jamás, O sea, nunca te habló como nunca, jefa. nunca, nunca, Terrible. jamás. O sea, ella sí me dijo una vez que me estaba demorando en entregar unas cosas y lo hablamos y quedamos en unos compromisos, pero después de todo eso se arma un bollo en el que jamás me da la cara. Entonces, creo que te vas a Qué encontrar con duro. un montón de personas que te van a hablar de frente y te van a decir, hola, mira, esto te está pasando, y te va a hablar alguien y te va a tocar alguien que simplemente nada, se hace la de la vista gorda y te saca. Ay, qué duro, qué horror. Pues eso me parece terrible porque creo que pues el respeto hacia el otro, sea superior o no, es simplemente pues también hablarlo. Pues no sé, Total. como que te llegó un email de la red, pues terrible. Todo el mundo merece de verdad que haya comunicación. Todo el mundo merece que le digan qué está pasando. Todo el mundo merece que le digan por qué, o sea, en todas las relaciones del mundo, no solo las laborales, ¿sabes? Entonces, eso es Es verdad. lo que me pareció más duro a mí, o sea, yo me voy de allá y me voy después de haberla buscado 15 días a decirle, hablemos, hablemos, por favor, hablemos, hablemos, nunca me dio la cara, o sea, fueron 15 días horribles con ese Y estrés y esa frustración, frustración horrible, y claro. como decepción interna, pues como fue pucha, ¿qué hice mal? No encuentro las razones porque no han sido capaces de decirme cuáles fueron las razones y Ok, me parece increíble que a uno lo echen sin darle la cara, pues sin decirle, sí, mira, es que esto fue lo que pasó, no, nunca. terrible. Pues de parte de ella jamás hubo algo, y menos si yo la busqué, o sea, Ok. yo la citaba y yo, hola, hablemos. Ah, no, no puedo. Yo, hola, no sé qué. Y nada, Qué triste, la verdad, qué duro. Y sinceramente sí creo que eso genera demasiada frustración pues, por tu parte en el sentido de que, pucha, ¿qué pasó? Y hablando ya un poquito de la credibilidad, ¿tú en algún momento tuviste problemas con esto? Como que la gente dijera como que no, de pronto ya no sabe, o que llegaras a un puesto nuevo y que, digamos, pusieran como en tela de juicio lo que tú sabías, no sé, por el hecho de que eras nueva, por el hecho de ser mujer, o cómo manejas todo este tema de la credibilidad o del decir como que sí, es que yo soy apta para este puesto. No sé si de pronto te pasó en esa situación o en otras. yo creo que a uno no le pasa si uno cree en uno.
Ok, Si uno mismo cree en uno y uno está seguro de lo que uno hace. ok. Si uno empieza a dudar de sus capacidades y empieza a dudar de lo que es posible hacer, las otras personas lo empiezan a notar, Ok. porque eso es seguridad. O sea, ¿tú te crees lo que estás haciendo o te jodes? Total. Tienes que, o sea, de verdad que te tienes que meter mucho como en la cabeza y en el corazón lo que tú haces, para que esas cosas se vean como empoderadas. Es que pasan todos, o sea, una persona insegura, si está insegura, todo el mundo la va a percibir insegura y es igual en el trabajo. Entonces es como, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Sí, entonces lo haces. Y si no sabes lo que estás haciendo, preguntas y dices, no, ven, de pronto esto no lo he entendido, pero como que se nota esa intención de hacerlo, esa intención de verdad entender cómo se hacen las cosas para que te puedas empoderar de ese nuevo conocimiento. Porque Ok. claro, pues ninguno llega a un trabajo sabiendo lo que tiene que hacer. Uno empieza en una etapa de aprendizaje, todas las empresas no son iguales, las formas también son diferentes, entonces creo que hay un espacio de adaptación en el que tú tienes derecho a decir, no sé hacer esto, pero lo aprendo, lo Sí. aprendo. Entonces es como empoderarse también de esa incertidumbre. Ah, Ok. bueno, en este momento Total. no lo tengo claro, pero venga, yo me apodero de eso y me vuelvo una experta. Sí, Entonces sí. es como también dejarlo ser un poco y no darse tanto palo. Uno, Ok. cuando no sabe algo, se da demasiado palo. Pues, y uno empieza entonces a Es generar verdad. esas frustraciones internas y las frustraciones son como pequeños estallidos. Entonces vos llegas a esos pequeños estallidos y empiezas a explotar una, dos, tres, cuatro, cinco veces y ya hay un momento de tanta frustración que sales como una loca. Sí, total, que ya como que uno Sí, explota explotas, literalmente. entonces es mucho manejar eso y reconocer, listo, venga, no lo sé hacer hoy. Bueno, Saris, y ya como que hablamos de todo esto, quería pasar ya a los llamados a la acción, que son esos consejitos que les vamos a dar como a las personitas que digamos que pueden que estén pasando por esa transición de apenas están empezando en el mundo corporativo o que estén cambiando de un emprendimiento a otra empresa y les cueste como esa adaptabilidad. Entonces, ¿tú qué les dirías a esas personas que todavía, fue pucha, no tienen pues no tienen muchos conocimientos en este tema? Bueno, yo les diría que crean en ustedes, que crean demasiado en ustedes, en lo que les dice su corazón, que se escuchen, que de verdad vibren con el lugar en el que están. Muchas veces llegamos a lugares que empiezan a generarnos ciertas dudas y esas dudas son como que ese lugar no vibra con nosotros y nos quedamos en esos lugares por quedarnos, o sea, o porque Ok, decimos, ay, sí, es que ¿qué me voy a poner a cambiar de trabajo otra vez tan rápido? O no sé, pero yo creo que hay que ser fiel a la esencia de cada uno ok, a aprender a conocerte. Entonces, conócete primero para que sepas cuál es tu lugar ideal de trabajo e identifícate. Pues ponte en el lugar de la empresa. O sea, esa empresa te identifica, esa empresa habla de ti, esa empresa es capaz de mostrar valores como los tuyos. Porque ok. finalmente es eso, para poder que la admires y para poder que hagas súper bien tu trabajo. Total, total. O sea, algo que yo siempre digo y es que como que la empresa no lo elige a uno, sino que siento que uno es quien elige la empresa. Entonces muchas veces por querer, como tú decías al principio, encajar en ciertos espacios o en ciertas hasta industrias o empresas, la gente suele cambiar mucho de su personalidad y de su identidad y termina siendo todo lo contrario a lo bueno, termina siendo frustrante y termina siendo hasta súper incómodo para sí mismo y eso genera también conflicto en todo el tema y el espacio laboral. Entonces, súper eso que nos cuentas. ¿Y cuál sería ese segundo consejito? Divertirse. Divertirse, o sea, hacer todo desde la diversión, desde el disfrute, no cogerlo pues como si fuera una guachafita, una fiesta, ¿no? O ponerle menos seriedad, pero es como que el trabajo es el segundo lugar en el que más tiempo pasas, o diría el primero, porque Sí, estás a ocho veces horas sí, allá. total.
Y de verdad hay que disfrutar ese espacio, o sea, tienes que disfrutar a las personas con las que estás, tienes que disfrutar los momentos en los que estás ahí pensando, tienes que disfrutar tu hora de almuerzo, todo desde el disfrute. Y no hacer que el trabajo se adapte a ti, sino que tú te adaptes al trabajo. O sea, Ok. porque no es como que pierdas tu esencia, lo que hablábamos ahorita, sino como ser flexible. Ok, ya entiendo. Tú no vas a encontrar un trabajo 20 de 10. Sí, sí, es Todo cierto. va a tener sus fallas como uno, pero no trates de exigir tanto, sé flexible, trata de entender las culturas y simplemente intenta adaptarte, pero si eso definitivamente no va contigo, entonces también ten como esa delicadeza de decir como, hola, esto no está funcionando conmigo, me puedo ir. Sí, total, eso que dices es muy cierto, pues el divertirse es esencial y también el que uno tiene que saber pues qué batallas elegir, o sea, hay cosas que uno no Total. necesita pelear, otras obviamente sí, muchas cosas, lo que tú decías, que no tenga que ver, pues que tenga que ver con la esencia, pero hay otro tipo de cosas que son como que, pucha, hay batallas que no necesitas afrontar, que no necesitas hacer, o sea, lo de la flexibilidad también me parece como que full importante. Y ya para pues dar como ese último consejito, ¿cuál sería? Crean en ustedes, crean en ustedes, crean en lo que están haciendo, crean para dónde van, tracen sus metas. Está bien a veces sentirse perdidito, pues Ok. está bien a veces creer que no somos capaces, pero siempre respirar y volver a nuestro centro. En cualquier Sí, sí, situación que sí. se presente en el trabajo, siempre es como que, listo, ya me frustré, respiro, cuento hasta 10 y vuelvo y empiezo. O sea, todos Ok. los días son nuevos comienzos, entonces creo que se puede, todo se puede lograr. Sí, total, como no quedarse tampoco pues atado al problema o al día. Eso que dices es súper importante porque yo al inicio cuando empecé la práctica siento que yo sí me moría con cualquier problemita que tuviera. O sea, yo me acuerdo que yo en Monterrojo los primeros días yo lloraba en el baño cuando yo hacía algo malo. Si alguien de otra área me decía, hey, eso está mal, yo me sentía la peor persona del mundo hasta que literal mi jefe, pues Alejo me dijo como que pues la empresa no se va a caer, Manu, o sea, como que tu error sí estuvo mal, pero pues nada se va a caer, todo sigue bien, el mundo pues está igual, entonces como que siento que uno también tiene que ver eso de que pues cada día es una oportunidad nueva y nada se va a derrumbar pues si uno hace ciertas cosas pues mal. Total, ¿sabes qué me acaba pues como de llegar a la mente con eso que dices? No tomarse nada personal, pues Ah, en el también, total. trabajo, no tomarse nada Ah, personal. O sí, sea, es verdad. todo sigue No, pasando, pues es ya. cierto. Pues si un regañito o un llamado de atención o un error es como hay que poner más atención, o sea, eso es lo que está pasando, como, mira, tienes que poner más atención en esto, pero no te lo tomes personal, o sea, tú no dejas de ser quien eres porque una o dos veces te digan, ay, te equivocaste, cero. Sí, sí, total. A mí al inicio también me pasaba que me lo tomaba personal, pero no, no a mal de que como que, uy, están contra mí, sino como que, pucha, soy la peor, entonces, pues no, van a pensar que yo no sé hacer nada, como que ese lado de que ya yo era pues como la peor practicante que estaba ahí en Monterrojo, pero sí siento que es algo que uno tiene que empezar como a construir en sí mismo, si es que realmente la gente no te dice cosas, sino que la gente simplemente dice las cosas en pro de la organización más que todo, no como contra ti. No, y es en pro del trabajo, pues Es finalmente todos verdad. están ahí para funcionar alrededor de la marca, de la empresa y de todo lo que hay, pues literalmente nada que ver contigo. Total. Bueno, Saris, la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos tantos consejos y por hablarnos tanto, porque creo que yo soy de esas personas que tienen muy poco tiempo en el ámbito laboral, en el campo profesional y todo lo que dices, pues en lo personal me sirve mucho y creo que también a las personas que nos están escuchando. Ay, no. Gracias a ti, Manu, por invitarme. La verdad me siento súper honrada, me encantó. Me Amo. parece algo demasiado cool esto que estás haciendo y
hay que dejar el miedo un poquito a un lado para poder accionar. Ay, gracias, tienes toda la razón. Gracias a todos los que nos escucharon y estuvieron súper pendientes al episodio de hoy. Esperamos haberles dejado cosas bonitas en sus corazones y nos vemos la siguiente semana. ¡Chai!